Y ya está con nosotros en cabina nuestro primer invitado de la mañana, el señor Iván Andrade, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué nos puede contar? Bienvenido a Punto de Orden. Muchísimas gracias, siempre es un honor el estar acá y comentar. Yo digo, uno tiene la obligación de decir qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una base de 2.700.000 depositantes. Creo que es importante el que sepan qué es lo que se está haciendo con su dinero. Y por ello, pues como digo, muchísimas gracias. Cuando hablamos, por ejemplo, de hacia dónde vamos, porque los horizontes no son solamente los próximos 6 meses, sino pues de aquí al menos 4 y ojalá que sean 8 años. Y antes de que usted nos empiece a contar, es un tema interesante el que leo aquí, y es el Banco del Pacífico con un enfoque de impacto social, ¿no? El Banco del Pacífico siendo un banco, digamos, una institución privada, pero en poder del Estado. Cuéntenos un poco cómo es que vamos a un impacto social. Hay dos elementos. El primero es que tenemos que ser motor del desarrollo económico. Ya de por sí, allí donde hay enfoque, por ejemplo, en financiamiento a pequeñas y medianas empresas, es donde más empleo se genera. De hecho, hay un impacto social positivo. No se está solamente dando financiamiento de consumo, sino que sector productivo, el que más emplea. Hoy por hoy necesitamos generar empleo. El segundo elemento es de que cuando integramos nosotros, por ejemplo, el ser banco de servicios, tenemos una necesidad de la bancarización de cientos de miles de ecuatorianos, para que con ello entonces tengan acceso también a poco a facilidades en el sistema financiero que no sean tan onerosas como las que pagan ahora. Porque una persona que no está bancarizada requiere $50 y va y pide al chulco. Sí, la bancarización lo que permite es que estas personas se integren. Entonces tenemos ya iniciado un programa que estamos en conversaciones con el MIES, de tal forma que nosotros podamos también no solo entregar el bono de desarrollo humano, sino otros bonos que están en el sistema, pero más que nada con el concepto de bancarización, el que tengan una tarjeta de débito que les permite entonces ir a accesar a diferentes puntos, pero donde no tengan que pagar por la transacción. Hoy por hoy, esto es algo que le acaba, digamos, a un sistema. Si va a recibir 50, 55, $60 y en una transacción, porque va a un banco a que le den el dinero y le cobran pues $1. Con respecto a eso, Iván, muy buenos días, Oscar del Bruto, le saluda. Usted tiene la cifra de la bancarización en el Ecuador. Yo había escuchado que realmente Ecuador era, en la región, uno de los países donde más se utilizaba el efectivo y donde la gente más esquivaba el sistema financiero. ¿Usted sabe cuánto es y por qué sería este el caso de que en el Ecuador como que la gente no hace sus transacciones vía los bancos? Sigue siendo fuerte el colchón bank, como le llamaban antes. Sí. La cifra exacta, que es variable, no la tengo. Sin embargo, como punto de referencia, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos que el bono, por ejemplo, de desarrollo humano se entrega a 1.400.000 personas. Ya de por allí tenemos una base y hoy por hoy nosotros sabemos concretamente de que existen al menos 380.000, que son las que estamos pensando atender nosotros e incorporar en los próximos meses, que no están. En número estamos hablando de cientos de miles y desde luego serán millones. Con los diferentes grados que existen, ¿no es cierto?, de la parte de edad de la gente, de diferentes segmentos. Pero sí, como digo, el número exacto no tengo, pero al menos en el caso nuestro estamos en los próximos meses trabajando para poder incorporar como 380.000. Don Iván Andrade, magíster en Administración de Empresas y actual gerente general del Banco del Pacífico. El banco está desarrollando su trabajo con una visión social, es verdad. Y hay un plan que lo están promocionando mucho en estos últimos días, que es Agro Renace. Es decir, están apuntando a estimular al sector agrícola, al sector rural, al punto que incluso los mensajes de la campaña publicitaria es que el país no se mueve solo desde la parte urbana, sino también desde el campo. Es quizás tomarle el relevo a Ban Ecuador. ¿Hasta dónde es el alcance de este agrorenace? O sea, puede ser para un hacendado importante que tenga varias hectáreas, decenas de hectáreas, o puede ser también para los pequeños agricultores que tengan parcelas, que tengan pocas cuadras, como les llaman también ahí en el campo, para sembrar arroz, maíz, etcétera. ¿Cómo está direccionado este programa Agro Renace?
Es una combinación, yo diría, de tres aspectos. El programa per se Agro Renace parte de un acuerdo que llega el Banco del Pacífico con la KfW. KfW es el Banco de Desarrollo de Alemania. Y consiguió que efectivamente, pues, a través de CFN le entreguen 20 millones de dólares a Banco del Pacífico para financiamiento al sector agrícola. Estos recursos, desde luego, también van hasta niveles de $1 millón de crédito. Sin embargo, digamos, de los cuales lo especial es de que lo que se trata es de unir a la cadena productiva en el agro y en la parte ganadera. Esto lo que son créditos que a su vez salen con una tasa de interés del 6,5-7% a largo plazo. Para agrícolas. Para agrícolas. Y ganaderas. Entonces, agrícola o ganadera, y ahí ya luego me refiero a ello. Entonces, salen con una buena tasa a largo plazo. ¿Cuánto es largo con tiempo plazo? de gracia 7 años. Okay. Y estamos hablando con periodo de gracia de 1 o 2 años, dependiendo del tipo de periodo de gracia de arranque. De arranque. Y en ello, digamos, lo que se trata es de integrar a lo que es la cadena productiva. Ahora, me refiero no solamente a este de Agro Renace. Este es uno especial en donde parte, digamos, del acuerdo con la KfW es cumplir ciertos elementos que son aquellos que tienen que ver con que sea verdaderamente el sector agrícola, ¿no es cierto? Y que genere empleo, que cause menos impacto en lo que es la parte ambiental. Adicional a ello, me quiero referir a la parte de los programas PYME, que son pequeña y mediana empresa, que estamos también nosotros por salir al mercado. Y allí tenemos varios programas. Específicamente en el caso de agrícola, allí estamos hablando de que hay créditos que van de financiamiento desde $50,000. En el caso del crédito PYME, hay Mujer Líder PYME, que van hasta $300,000. Igualmente estamos hablando, por ejemplo, en capital de activo fijo hasta 8 años, con gracia asimismo de 6 meses para empezar. Luego tenemos el agronegocio PYME, y ese puede ir, digamos, hasta 10 años, y con periodo de gracia igualmente de 1 año. ¿Por qué digo esto? El énfasis es justamente del banco el que vayamos al sector productivo. De tal manera que de esa forma estamos atendiendo a aquel sector que es el que más emplea. Y ese crédito, Iván, que va al sector productivo, va con una tasa, me imagino, mucho más competitiva que el resto. Sí, va con tasa más competitiva. Que por otro lado lo que integra es el hecho de que nosotros no somos reemplazo de nadie. Nosotros competimos en el mercado de bancos privados. Somos un banco privado. Correcto. La plata es de 2.700.000 depositantes. No hay plata del gobierno en el Banco del Pacífico. No hay instituciones que le tengan, digamos, los depósitos en Banco del Pacífico. De hecho, de los 7.100 millones, hay como 500 millones que son de entes públicos, de los cuales 240 millones son de la CFN mismo. Entonces, no es que existe allí recursos del Estado. ¿Con quién competimos? Con los bancos privados. Somos catalizador y queremos ser un catalizador de lo que es la banca en el Ecuador. Y allí nos damos de frente a frente con los otros bancos. Hay 5 bancos adicionales en el sector privado con los cuales representamos el 92% del total del sistema bancario. Ahora, es un tema muy interesante realmente lo que usted menciona, ¿no? Porque es un caso de éxito. O sea, el Banco del Pacífico es un banco que es de propiedad del Estado y sin embargo no ha sido como... Pero es de propiedad privada en control del Estado. Claro, pero digamos las acciones son en último término del Estado. Entonces, esto de que funciona como un banco privado más, pero a pesar de ser de propiedad del Estado, y vemos cómo funcionan en el resto de empresas públicas en el Ecuador. Entonces, ¿a qué atribuye usted el éxito del Banco del Pacífico? O sea, el hecho de que no haya una injerencia política, por ejemplo, en el manejo del banco, que no se utilice para fines políticos, sino que haya sido utilizado de esta forma técnica. Concretamente a que el direccionamiento de qué hacer en el banco, desde el año 21 puedo decir esto. Yo estuve presidente de la Corporación Financiera Nacional, quien es la que tiene, digamos, 100% de acciones de Pacífico, y en la primera reunión, cuando se le contrataba pues a Roberto, justamente uno de los elementos era que vamos a revisar todos los meses los resultados, pero no vamos a decirle qué hacer. Y en el qué hacer, entonces se tiene la capacidad de tomar decisiones que tienen que ver con la eficiencia, con el manejo mismo del riesgo, porque hay que tener muchísimo cuidado en ello,
en el manejo de la liquidez y el tener resultados que sean prácticos. Entonces, cuando se combinan esos elementos, no hay necesidad. ¿Para qué? Y efectivamente, como digo, el elemento sí que hay que incorporarlo. Y yo creo que eso es tal vez lo nuevo. Tenemos que ser catalizador de lo que pasa en el sistema bancario. Si nosotros vamos con una tasa del hipotecario del 7,5%, seguramente habrán otros bancos que quieren hacerlo a eso o a menos. Sobre ese tema, don Iván, sobre ese tema hipotecario, ustedes también están, como quien dice, sacudiendo un poco el mercado de créditos hipotecarios en el sector privado. Porque si bien es cierto que el banco del IES, o sea, el BIES, tiene una tasa más baja para proyectos hipotecarios o créditos hipotecarios muy sociales, es decir, hasta un tope de 60 o 70 mil dólares, porque ya arriba de los 60 o 70 mil dólares más o menos van con la misma tasa de interés que ustedes han anunciado. Yo he leído por ahí que ustedes están en 7.5%. Y el resto de la banca privada está sobre el 8.5%, 9% en tasa de interés. Pero no voy a identificar obviamente ni a la persona ni a la empresa bancaria a la que pertenece, pero en algún momento una importante ejecutiva de otro banco me comentó, sí, pero ese 7.5% que ofrece el Banco del Pacífico es un ofrecimiento gancho. Es decir, arrancan con el 7.5, están ahí 3, 4 meses, hasta 6 meses, pues van reajustando y termina estando más o menos al mismo nivel del resto de la banca. ¿Es cierto aquello o no necesariamente tiene que ser así? No necesariamente tiene que ser así, porque también puede bajar. ¿Cuáles son las condiciones que determinan el precio del dinero? ¿Cuál es la cantidad de recursos que existen en la economía? El presidente Daniel Noboa ha hecho una tremenda labor para que haya y se recupere una estabilidad económica, que a su vez permite entonces hacer un lanzamiento de desarrollo para los próximos años de su gobierno, que como digo, ojalá que no sean solo 4, sino 8. Pero, ¿por qué digo ello? Vienen recursos extraordinarios a la economía. Eso lo comenzamos a sentir desde junio del año pasado. Y en ese momento, que hasta entonces todos los bancos competíamos y pagábamos por la tasa que fuere por depósitos, de eso recuerden, no es muy lejos. Se estaba pagando el 8,5, 9, 9,5 por depósitos a plazo, de 90 a 180 días. Pues se comenzó a estabilizar el país, entran recursos extraordinarios y de pronto... Cuando usted dice recursos extraordinarios se refiere a más depósitos. Y recursos para el país que tiene que ver con el Estado firmó con el Fondo Monetario. Eso facilitó recursos en el caso del fondo son un programa de 4.000 millones, claro, de los cuales han desembolsado 1.500 y están por desembolsar 400 más, ahora a fin de mes. Luego, a su vez viene de lado la parte de Banco Mundial, del BID. Esos son los ingresos que, ¿para qué sirven? Para pagar entonces el Estado a los GATS, vía ministerios, pues a diferentes proveedores. Ese dinero va al sistema bancario. Cuando hay exceso de dinero en un commodity, que el dinero es un commodity. El costo baja. El costo baja. Claro. Cuando hay escasez, el costo sube. Entonces, cuando alguien dice, no, bueno, pero es que es un gancho, no es cierto, porque en vez de 7,5, mañana puede que sube. ¿Y por qué tiene que subir? Tenemos que tener nosotros un horizonte que va más allá de lo inmediato. Y desde luego ajustarnos a lo que son las condiciones de mercado. De tal forma que tengamos siempre una respuesta positiva a eventos y necesidades del mercado para situarnos y para competir. En ello, por ejemplo, debo también manifestar cuál es una de nuestras intenciones de parte de la estrategia. Es que nosotros como Banco del Pacífico consigamos recursos de largo plazo en el exterior, sin garantía del Estado, porque somos un banco privado. ¿Por qué es importante que consigamos recursos del exterior? Porque no hay institución, realmente prácticamente no hay compañías que tengan acceso al mercado de capitales internacional. Nosotros como país necesitamos recursos de financiamiento de largo plazo. Nuestra intención como Banco del Pacífico es conseguirlos. Queremos conseguir $1.000 millones hasta el año 26, a largo plazo, que permitan a su vez que nosotros prestemos a largo plazo y que tengamos menos volatilidad en el precio del dinero. Y que el sujeto de crédito además incorpore, sea el sector productivo, porque es quien multiplica justamente la inversión. Sí.
Ahora, mi última pregunta de esta mañana, y muchas gracias por estar con nosotros, es ¿qué tanto del porcentaje crediticio está en manos del sector productivo versus el consumo? Porque el consumo, por supuesto, que apunta a la economía y sostiene y produce crecimiento, pero claro, el sector productivo se dedica primordialmente a eso. Entonces, si hablamos de metas, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, en el sentido de que sea el sector productivo quien recibe esos recursos frescos y los multiplica, resultando en crecimiento económico. En el caso específico nuestro, de Banco Pacífico, nuestra mayor cantidad de recursos de préstamos, sigue siendo un porcentaje más del 60% de consumo. O sea, lo que significa es que nosotros en el total de los 5.400 millones de préstamos que tenemos de cartera, como 3.400 millones son consumo. Tarjetas de crédito. Tarjeta de crédito básicamente. Agregamos como 500 que tienen que ver con vivienda. Ahí estamos hablando de casi 4.000, ¿no es cierto? Y quedan 1.000 para el consumo, la producción. Para la producción nos quedan como 1.200. Entonces, nosotros, nuestro objetivo es de que ese monto lo vamos a subir en 1.000 millones hasta el año 26. El crecimiento más alto que vamos a tener nosotros en cartera es al sector productivo. Son 1.000 millones de dólares que tenemos listos para prestar al sector productivo. De tal forma que el impulso que queremos dar, especialmente lo que es pequeña y mediana empresa, al empresario, todos aquellos que venden desde más de $300,000 al año. Y desde ese punto de vista, Iván, también ya mi última pregunta. ¿Es una empresa bancaria, en este caso, que genera rentabilidad la suficiente como para que el Estado considere mantener totalmente el paquete accionario a través de la Corporación Financiera Nacional? ¿O el fantasma de la venta sigue rondando por ahí en la gerencia general, en la presidencia del banco, en el propio gobierno? ¿Qué nos puedes decir de aquello? Yo diría tres cosas. La una, el objetivo, digamos, uno de los roles de quien maneje cualquier empresa es maximizar el valor para el accionista. Eso, en toda empresa privada, ese es el objetivo. ¿De qué manera se maximiza el valor para el accionista? Es el que genere utilidades, lo cual en este año estamos, digamos, con utilidades importantes. Al mes de mayo cerramos con 84 millones. El año seguramente vamos a estar terminando en 170 a 175 millones de dólares. Entonces, es un rendimiento sobre la inversión. El return on equity es, digamos, más del 20%. Entonces, maximizar el valor viene por el lado de utilidades, ¿no es cierto? Y de aquello que estamos nosotros proyectando a largo plazo. ¿Por qué? Porque, a su vez, el segundo elemento es: nosotros como país tenemos que estar listos para poder abrir los capitales de todos los sectores industriales y también financieros. Si no logramos acceso a mercado de capitales, nos limitamos en cuanto a qué es lo que podemos hacer. Y como tercer elemento, desde el punto de vista práctico de nuestro rol de catalizador, tenemos bastante tiempo para seguir trabajando como estamos. Hemos conversado con el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, el señor Iván Andrade Apunte. Muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros esta mañana. Un gusto conversar con usted. De igual manera, muchísimas gracias y un buen día, y gana Ecuador ahora.